Buenas noches. Aquí les habla es Lorenzo Carrasco desde Río de Janeiro, dirigido, ¿no?, a los amigos argentinos patriotas que celebran en este 2 de abril 40 años de la gesta de Malvinas, ¿no? Eh, en un momento dramático, porque los acontecimientos militares en Ucrania por la acción de Rusia pusieron fin a un orden mundial que empezó precisamente en Malvinas. Empezó porque esta fue la primera guerra que la OTAN libró fuera de su jurisdicción y fuera del supuesto de ser una organización estrictamente de defensa. En 1982, el entonces senador John Biden, que era un senador por Delaware, que era un estado de los Estados Unidos, organiza una moción que fue firmada por 76 senadores, básicamente exigiendo que los Estados Unidos cumplieran la cláusula quinta de la OTAN para que apoyara a la intervención, podemos ir de Malvinas, de tratar de recuperar las islas, ¿no? El desembarque ya había ocurrido y él fue claro en manifestar que era más importante la OTAN que los acuerdos de defensa que habían surgido en las conferencias de Río de Janeiro en el año 47, que fue cuando surge el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR. O sea, a partir de ese momento el orden mundial, a pesar que después se va a reconocer en la invasión, en la guerra de 1990, es decir, el final de la guerra de 1990, es decir, contra Irak, ¿no? Es decir, la guerra, famosa guerra del Golfo. Es decir, que militarmente eso, podemos decir, marca el inicio de esa era del nuevo orden mundial. De hecho, el orden mundial había comenzado en Malvinas. Era la primera intervención de la OTAN fuera de su jurisdicción. Y hoy estamos viendo, con las acciones de Ucrania, el fin de ese orden, ¿no? Si no sabemos cuál va a ser la duración, cómo va a ser el desenlace, cómo va a ser la transición hacia un nuevo orden de seguridad mundial, pero lo que sí podemos decir es que está muerto. Ahora, en esto viene, para este momento, ¿no?, la figura del coronel Mohamed Ali Zaineldin, porque hay una visión limitada del papel que el coronel jugó en todos estos acontecimientos. No solamente como un héroe claro en la guerra de Malvinas, por toda su acción, yo no voy a repasar, no voy a plantear aquí cuestiones que los patriotas argentinos conocen mejor que yo y pueden describirlo mejor que yo. Pero sí hay una omisión de lo que ha sido el coronel, el papel universal, en un cierto sentido, de lo que fue el papel de coronel Zaineldin. No solo porque empieza es decir, va a ser un operador en el conflicto militar, en el cual surge toda esta visión podemos decir, de su carácter, de su índole patriota. Pero si ustedes observan, el nuevo orden mundial, desde el punto de vista económico, comienza en la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en 1971. Es decir, ahí se define que no va a ser más ese orden, podemos decir, de posguerra, lo que los franceses llamaban los 30 años gloriosos de un desarrollo sin precedentes en la historia económica de la humanidad, y que se pone fin en 1971. Y eso va a arrojar una serie de crisis que va a culminar en las crisis de la deuda
en el, podemos decir, final de la década de los 70. Y en ese contexto tenemos, bueno, primero el tema del proceso, ¿no? Que es básicamente la llegada y una imposición del primer régimen neoliberal en el sentido pleno, que es Martínez de Oz, y el proceso militar que desafortunadamente se instala en Argentina. Ahí comienza, podemos decir, el desgaste de las Fuerzas Armadas argentinas. Ahí comienza claramente ese punto de inflexión. Y el coronel aparece oponiéndose exactamente al proceso que lo lleva en el castigo, ¿no? A ser, podemos ir desterrado, ¿no? Hacia la Patagonia, en el cual va a tener la oportunidad de formar las únicas tropas de hielo que van a ser fundamentales en el conflicto del Atlántico del Sur. Esto pues lo describe él en un libro que yo tuve la honra de publicar en Brasil, en su versión en portugués, que se llama Malvinas, un sentimiento, una edición que básicamente está agotada. Entonces, él comienza también, y hay que enfatizar, que eso también es un elemento que tiene que ser considerado, porque él tenía esa visión de que no se debía interrumpir el proceso, es decir, que no se debía apoyar el proceso del 76. Pero, dejando eso a un lado, ¿qué es lo que surge de 82? Se rompe el Tratado del TEAR y en vez de un nuevo tratado militar para defender el continente, surge un tratado de desmilitarizar. Este es el origen, en ese mismo año, del infame diálogo interamericano, que es básicamente el Woodrow Wilson Institute, que es el nombre más claro de lo que hoy se llama como Deep State, ¿no? La Universidad de Princeton, en la parte, podemos decir, de inteligencia, de generación de inteligencia, el Instituto Aspen, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller. Entonces, aquí se lanza el proyecto, podemos decir, de desarmar el continente y de destruir las instituciones económicas, las grandes empresas públicas, ¿no? Tanto en el área de energía como en el área de mineración, es decir, el área estratégica de las economías. Por eso yo participé de un libro que después fue un bestseller en el continente, en las Fuerzas Armadas, que se llamó El complot para aniquilar las Fuerzas Armadas y las naciones de Iberoamérica. Este libro fue prefaciado por el coronel Seineldin, además de otros líderes militares, aquí en Brasil muy claramente, líderes que después se van a manifestar en el Comité por la Defensa del coronel Seineldin y la libertad del coronel Seineldin. Entonces el orden que se va a querer establecer es un orden de desmilitarización, de destrucción de las estructuras nacionales, tanto militares como las estructuras, la base económica, los proyectos de tecnología avanzada de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es el momento, podemos decir, en el que se va a ir dando sentido, ¿no?, a este proceso de destrucción nacional. Entonces, este entendimiento, en un cierto sentido, llevó ya después del proceso en el que Seineldin es preso, a pedir la libertad de él. No fueron apenas algunos militares, fueron decenas, centenas de militares, incluso decenas de altos oficiales, incluyendo el presidente João Batista Figueiredo, presidente militar, el general João Batista, que pidió la libertad del coronel. Yo tuve el honor de llevar esas firmas acompañando al coronel Pedro Schirmer, ¿no?, a Casa Rosada, aún
en el gobierno del presidente Dualde, y nos recibió un coronel, el coronel Bond, que le fue cuestionado por el coronel Schirmer de por qué Argentina tenía a un líder y a un héroe de las Malvinas preso, que los brasileños no entendían esa situación, esa realidad. La respuesta del coronel fue simplemente, también nosotros no entendemos. Punto. Y garantizó que esa misma noche, esa misma tarde, en la reunión que tenía él siendo el edecán en Casa Rosada, que le entregaría las firmas al presidente Duarte. Después el coronel reconocía que esa acción de los militares brasileños había sido fundamental en el proceso de liberarlo. Y aquí viene la siguiente cuestión. Cuando el coronel Seineldin plantea es decir, los alegatos ante la Cámara Federal en relación a las acciones del 3 de diciembre, él asume la responsabilidad, pero más que asumir la responsabilidad, él presenta un proyecto para defender y reconstruir las Fuerzas Armadas y la nación argentina. Ese proyecto tiene actualidad y hoy más que nunca, a la hora de que se plantea el nuevo orden mundial que va a surgir, no hay forma de que Argentina pueda ignorar ese alegato de 1991, que era exactamente cuando se estaba iniciando formalmente, militarmente, el orden mundial. Cuando Seineldin murió, no recuerdo si es el año 2007, 2009, yo escribí un artículo en nuestro periódico Solidaridad Iberoamericana, diciendo lo siguiente, que era una vergüenza que ningún alto funcionario del gobierno estuviera presente el día de su sepelio. Pero yo decía lo siguiente, Argentina no se reconstruirá y no tendrá nuevamente su grandeza si no reconstruye las Fuerzas Armadas. No hay forma de que tú puedas tener ese país continental con dignidad y recuperar su impulso económico sin tener la reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no se reconstruirán, excepto en el programa que el coronel Seineldin presentó en los alegatos ante la Corte Federal. Ese documento marca exactamente la ruta en la cual, no solo Argentina, pero eso estamos planteando, tiene un valor universal. Seineldin es un héroe en la lucha contra el nuevo orden mundial que fallece el 24 de febrero en Ucrania. Y esta es una oportunidad de exactamente replantear una estrategia nacional. De replantear una estrategia nacional en el sentido de la emergencia de un nuevo polo que reconoce la soberanía de las Malvinas, que es el caso de Rusia, que es el caso de China, para reconstruir el proyecto nacional, es decir, aprovechar esa coyuntura. Yo quiero simplemente compartir esto con todo el sentimiento que me ligaba al coronel Seineldin, ¿no? Con la esperanza de que si se retome exactamente ese programa de los alegatos que Seineldin presenta en la Corte. Ese es el programa para reconstruir las Fuerzas Armadas y reconstruir la dignidad y la soberanía argentina. Con esto quiero mandarles un abrazo y esperar que esto sea un aliento para nuestros amigos y patriotas argentinos. Buenas noches.